La RZ. Escuchate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ganora? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos. No sé cuántos días ya de la pandemia, de la cuarentena. Son, creo que sí. Varias semanas, a ver, 20 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, 20 de junio, 20 de julio, 4 meses y medio. Bueno. ¿No? No, yo ya estoy empezando a pensar que es indefinido esto, no es sin tiempo, es eterno, como dicen algunos. Y es la mitad de un embarazo por ahora, nos faltan 4 meses y medio más. Bueno, puede ser. Vamos a ver lo que va a parir la Argentina después de este embarazo de cuarentena. Hoy escuchaba que las Oxford y varias de las vacunas ya las están haciendo masivamente, aunque todavía no están autorizadas. Qué loco, ¿no? Que ya estén produciéndolas en masa y todavía no están autorizadas. Mirá, eso es una especie de locura. Yo me acuerdo que hubo una película que se llama Guerra Mundial Zombie, ¿no? Y otra, Soy Leyenda, también en Soy Leyenda se ve esto, que habían intentado inventar una vacuna contra una enfermedad infecciosa y la combinaron y resulta que el mundo se transformó en un mundo de muertos y de zombies, ¿no? Bueno, esperemos que no nos pase una cosa parecida. Si no alentemos las teorías conspirativas, porque ya hay unas cuantas que están dando vuelta. No, ya creo que nos alcanzan con los líos que tenemos en la vida cotidiana como para inventar una conspiración. Sí, con la realidad tenemos suficiente, porque lo distópico ya parece que está a la vuelta de la esquina, pero bueno. Sí. Te propongo lo siguiente, hemos estado tratando de ver esto de las instituciones del Estado, qué significaba el Estado, por qué estamos como estamos, por qué la fragilidad de las instituciones y demás, ¿no? Sí. Y siguiendo algún hilo conductor, llegamos a analizar un poco la situación de los partidos políticos. ¿Te parece que hoy tratemos de entrar en esta temática de los partidos? A ver, arranquemos desde el principio, desde el origen de la Argentina como tal, o desde antes de que fuéramos la Argentina. La anarquía de 1820, los incipientes partidos, el Partido Federal, el Partido Unitario, el Nacional de Mitre, el Autonomista de Alsina. Recién en 1880 comienzan el PAN, ¿no? Con el PAN. Sí, el Partido Autonomista Nacional de Roca. Con Roca. Que digamos, es el heredero del viejo Partido Federal, sí. Y se constituye como un partido del interior del país, alrededor de las figuras de ilustres tucumanos como Nicolás Avellaneda y después Roca. Sí, que gobiernan sin solución de continuidad de 1880 a 1916, o sea que hay una especie de partido único. Exactamente, sí, es es lo que se llamó el régimen, ¿no? Basado en el fraude y la violencia. Es un sistema que podríamos decir de tipo de una especie de bonapartismo en el sentido técnico de la palabra, ¿no? La idea de un jefe de esas características, como si fuera una especie de emperador, un general, con una burocracia muy quedó en el eficiente. ADN del argentino, ¿no? Esta cosa del populismo, el clientelismo, el fraude, la manipulación, es de aquella época. Es de aquella época, pero tiene una característica, ese periodo, que es muy similar a lo que ocurre en México con el régimen de Porfirio Díaz. O sea, yo no sé si Porfirio Díaz es el Roca mexicano o Roca es el Porfirio Díaz argentino. Son gente que aparentemente aparece con una ideología positivista que busca resolver
los problemas del país basándose en la administración y no en la política. El lema es poca política y mucha administración. Ese es el concepto general. Y en esa idea autoritaria, administrativista, no hay mucho espacio para la discusión política. No es bien vista la política como nosotros la conocemos hoy. Claro, pero a ver, estamos hablando de 1880, 1916. Exactamente, ¿no? Sí. Y vos me estás diciendo, coincidís que eran populistas, que eran clientelares y que había fraude y había manipulación. Sí. Y me decís que poca política, mucha administración. Exactamente. Está en el ADN argentino, 1880, 1916. Nos está pasando bastante parecido esto, ¿no? Y bueno, es la idea de cómo se gobernaban los países latinoamericanos a través de un caudillo militar. En el caso de México, Porfirio Díaz, que era un héroe de la lucha contra los franceses que habían intentado apoderarse de México, en la lucha contra el emperador Maximiliano. En la Argentina aparece este líder militar, que es el que conquista el desierto y que somete a Buenos Aires y la transforma en ciudad capital. Es el general de Avellaneda que derrota a Buenos Aires. Pero además esta cosa confusa que tenemos de que somos federales, pero en realidad todos los federales y todos los que son del interior del país cuando vienen a Buenos Aires se convierten en el mejor auditorio de todos los unitarios. Sí. Es bastante curioso y se sigue dando. Bueno, porque se da la siguiente razón. Se gana poder en las provincias, se busca el apoyo en las provincias, pero cuando se toma el gobierno federal, el gobierno central, el gobierno nacional, se empieza a gobernar con un criterio de elitismo. Entonces, esa ciudad, que era la ciudad de la capital, empieza a recibir las inversiones para exponer la riqueza del poder, donde van a hacer las recepciones, los diputados y senadores empiezan a vivir la gran vida de la capital, y bueno, entonces se van olvidando de las provincias, porque de las provincias es donde obtuvieron los recursos para humanos y económicos para llegar al poder. Después empieza una política muy amoral. Pero me lo pones en una cosa medio frívola, como que las luces del centro los conquistan y se convierten en unitarios o en capitalinos. Pero me parece que es más que eso, tiene que ver con instituciones. ¿Hola? Intereses económicos, con intereses. Me olvido que soy patagónico, me olvido que soy puntano, me olvido que soy del NOA y soy cada vez más centralista, soy cada vez más porteño. No porteño, yo no quiero distinguir hay una cosa es la ciudad de Buenos Aires, que como lugar que fue el asiento de las autoridades nacionales, y otra es lo que es el manejo de las autoridades nacionales. Si vos vas a Washington, por ejemplo, Washington es una ciudad negra, es una ciudad pobre, es una ciudad donde vos vas a las instituciones municipales de Washington y está como acá en cualquiera del conurbano porteño. ¿Hola? Sí. En cambio, las instituciones, los edificios que se llama el mall, que son los que están alrededor de la principal calle de Washington, donde están los museos, donde está el Capitolio, donde está la Casa Blanca, y ahí vos ves la riqueza, y lo mismo lo ves en la zona donde están las embajadas, pero eso es la riqueza del poder central, del gobierno federal, no así de la ciudad que está soportando al gobierno federal. Washington tiene hoy un régimen de autonomía que conquistó después de un largo periodo de tiempo y con grandes luchas. Y vos ves la diferencia entre uno y otro. Es lo que empezás a ver también entre lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que es el gobierno nacional. Ese conflicto se ve de cerca. Ahora, los partidos políticos han intentado desde fines del siglo XIX hasta hoy cimentar algún tipo de régimen
republicano, cimentar el sistema representativo y republicano y también federal. Ahora, en esto yo creo que han ido fracasando y lo que tenemos hoy es una crisis casi terminal de los partidos políticos porque han fracasado en sus objetivos el hilo perseguidos. De la historia, ¿no? Hagamos un poquito el hilo de la historia. Dijimos 1880-1916, pero en el medio, en 1891, se funda la Unión Cívica Radical. Sí. Recién en 1947 se va a fundar el Partido Justicialista. Sí. O sea que ese armado de los partidos llevó muchos años. Sí. Y muchos más que se consolidaran y en muy pocos años se destruyeron. Sí. Y bueno, el problema, yo creo que tenemos que verlo con ojos no tan argentinocéntricos, sino que tenemos que verlo con un poco de visión mundial o planetaria y más importante de los países que son forman parte de Europa Occidental y los Estados Unidos. Esto nos puede dar la clave de muchas cosas que van a pasar en la República Argentina, no por una teoría conspiracional imperialista, sino por ver cuáles van a ser las influencias que aquí van a haber. Sí, una influencia no muy grande del mundo, sino vivimos en un contexto mundial. Exactamente. Una influencia muy grande que vos vas a ver en la Argentina es que a pesar de que nosotros nos independizamos de España en 1816, replicamos muchas cosas de la política española del siglo XIX y principios del siglo XX. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros tenemos una iglesia católica muy poderosa y muy conservadora que se vio gravemente amenazada por los movimientos republicanos y liberales. Eso pasó en España y pasó en Italia y pasó en Francia, 3 países. Esa iglesia católica conservadora que veía el peligro en la democracia representativa va a conspirar sistemáticamente por volver a algún tipo de régimen autoritario. Esto es una cosa importante y va a rodear a los caudillos militares tendiendo a volver a imponer un sistema de esas características. O sea, iglesia y nacionalismo van de la mano. Van de la mano, fueron de la mano y un nacionalismo al estilo del tradicionalismo español que va a reunirse al lado de Francisco Franco durante la Guerra Civil. Esto es una de las características. No te olvides que la Iglesia en Italia conspiró contra el proceso de democratización y fue favorable al fascismo. Entonces todo esto es una influencia europea muy fuerte que tenemos acá en la Argentina. Otra influencia europea que va a llevar al cuestionamiento de los partidos políticos es todo lo que va a significar el proceso de expansión de los movimientos de tipo autoritario después de la Primera Guerra Mundial. O sea, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el comunismo que surge en Rusia también es contrario a el fortalecimiento de un sistema democrático. Una de las cosas que va a tener, por ejemplo, en permanente conflicto la organización de un partido socialista argentina es la aparición de fracturas que van a inspirarse o a acercarse al modelo propuesto por la Internacional Comunista, del Comintern. Ahí dijiste la palabra clave. A ver, estamos hablando de un partido socialista. Sí. Te invito a que hagamos el siguiente ejercicio para poder hacia nosotros y hacia quienes pueden estar escuchándonos. Dijimos, tenemos un partido radical, la Unión Cívica Radical, que nace en 1891. Sí. Recién en 1947 nace el Partido Justicialista, pero hay ahí otros nacimientos, ¿no? Y ¿te parece que convoquemos a un amigo para que nos cuente un poquito cómo nace el Partido Socialista? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Te parece que hablemos con Carlos Roberto? Bárbaro, hablamos con Carlos.
Carlos, ¿estás ahí? Sí, los escucho bajo, pero los escucho. ¿Qué tal, A ver, Roberto? ¿Cómo te va? un esfuerzo de comunicación, a ver si podés... Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Bueno. Bueno, un gusto, Carlos, aquí estamos con Mario tratando de conversar un poco sobre la necesidad de fortalecer los resignados a su extinción. Y te invitamos a que nos cuentes un poco cuándo nace el Partido Socialista en el país. Bueno, digamos, el Partido Socialista es la consecuencia de una situación social donde los obreros, muchos de ellos de origen extranjero, se empiezan a nuclear para defender sus derechos, en la misma época que surgían las luchas obreras en Europa, y son estos centros obreros los que crean el Partido Socialista. O sea que es un proceso, no es una cosa, digamos, que se lo pone iluminado. Más allá del que unificó todo ese reclamo y todo, fue el doctor Juan B. Justo, ¿no? Que había conocido en Europa estos movimientos. Y bueno, surgió como la idea de, digamos, de la defensa de la clase trabajadora, en la lucha de sus derechos, y esa fue la base fundacional. Se crearon primero centros socialistas y después se creó el partido, ¿no? De abajo hacia arriba. Así que bueno, a partir de ahí tomaron alto protagonismo primero en las luchas obreras de principios del siglo XX, tuvieron un fuerte debate si participaban del sistema político interno. Eso surgió en varios congresos, hasta que decidieron, bueno, presentarse elecciones en los primeros años del siglo XX, ¿no? Todas estas cuestiones fueron un amplio debate interno, ¿no? O sea, porque ahí estamos en una época en donde la anarquía o los anarquistas proponían no integrar justamente el sistema democrático o el sistema de partidos. No, inclusive dentro de los dirigentes sindicales socialistas también había un debate si la lucha había que hacerla de una manera o de un sistema parlamentario, ¿no? Tengamos en cuenta que había fraude en la Argentina, ¿no? Los gobiernos eran todos del mismo signo político. ¿Puedo hacer meter un bocadillo? Sí. ¿Me dejás? Por supuesto. Bueno, sí. Carlos contó lo de los centros socialistas. Yo pertenecía al centro de Barracas, la sección tercera. El partido se fundó en 1896, pero el centro de Barracas se fundó 2 años antes. Y su origen fue una logia masónica, Tito Besio, y el centro funcionaba efectivamente en un viejo templo masónico en la calle Alvarado 1963. Juan B. Justo, que es, digamos, el que organiza el Partido Socialista, acá tuvo una actividad científica muy importante, porque él era cirujano, él viaja a Alemania a perfeccionarse, había participado en la Revolución del Parque de 1890, y cuando vuelve acá a la Argentina, trae una cosa que es muy importante, que es la asepsia. O sea, la idea de que el médico tenía que lavarse las manos para evitar transmitir una enfermedad a los pacientes, que es lo que estamos viendo ahora. Y de ahí quedó el lema del Partido Socialista, que estaba en la vanguardia, que era el partido de las manos limpias y las uñas cortas. O sea, con una referencia a la idea de la asepsia y también a la cosa política. Sí, efectivamente. Bueno, me están dando la clave para poder entender el devenir de los partidos políticos en este país, ¿no? Y quizá, volviendo de lo de las manos limpias y en las uñas cortas, podamos recrear un poco la necesidad de un socialismo verdadero. No, bueno, por supuesto, eso es para nosotros es la base fundamental.
digamos, más allá de de cuál es el rol del Partido Socialista, o debe ser el rol, que bueno, se ha ido desvirtuando un poco a lo largo de los años. Bueno, cambió la sociedad cambió mucho. Bueno, después el socialismo tuvo una fractura cuando se produce la revolución de 1917 en Rusia, y tuvo varias fracturas a lo largo de su historia. Y después, bueno, con el fenómeno del peronismo, que le costó mucho procesarlo, y también produjo otra fractura, ¿no? Y lo alejó de la clase trabajadora, ¿no? Claro, recordemos un poco lo del Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Auténtico, que convivieron durante muchos años, pero luego hubo una unificación. Recordemos un poco ese tránsito, desde que vos decís la fundación en 1896, lo que sucede en el siglo XX. Sí, bueno, como decía yo antes, digamos, la unificación del socialismo en el 2002 es parte de un proceso donde, bueno, las militantes del Partido Socialista Democrático y Popular luchaban mucho para lograr la unificación del socialismo, ¿no? Un proceso que duró más de 20 años, inclusive bajo gobiernos dictatoriales, pero siempre había un espíritu en la militancia de ese camino, y a veces, bueno, había más una cuestión de protagonismo de los dirigentes, o acuerdo entre los dirigentes para, cuando fallece Guillermo Esteban Boero, bueno, ahí se dieron mejores condiciones, ¿no? A pesar de que fue una gran pérdida para el socialismo. Bueno, también significó la posibilidad de debatir y avanzar en un proyecto que tuvo un amplio debate, porque había dos posiciones. Una era hacer un solo partido y otro era hacer una confederación de partidos. Y bueno, por la presión de las bases se logró un acuerdo tripartito originalmente entre el socialismo democrático, el socialismo popular y el socialismo auténtico. Luego el socialismo auténtico no participó de la unificación del partido, y para los que vivimos ese proceso, la fusión del partido fue como una cosa ansiada, deseada, y un hecho histórico que creo que cambió la situación del partido, ¿no? Bueno, fue un gran avance, y tuvo dos cabezas esa unificación, que fueron Alfredo Bravo y Rubén Giustiniani, cada uno en origen de distintos partidos, lo que la hicieron realidad, más allá del enorme apoyo de la militancia, ¿no? ¿Y esto cuánto duró? Bueno, el proceso, que no era sencillo porque eran dos partidos con distintos sistemas organizativos, bueno, el partido sigue durando hasta ahora. Después tuvo una fractura cuando el gobierno nacional de Néstor Kirchner y Alberto Fernández intentó que el socialismo fracturarlo y llevarlo a ser un partido afín al gobierno. Bueno, ahí se produjo una enorme disputa política que llevó que un grupo importante de dirigentes se sumaran al gobierno de Néstor Kirchner a través de la vicejefatura de gabinete de Rivas y después de González, y bueno, y ahí terminó el proceso. Se hizo un proceso electoral en el 2010, y los afiliados decidieron quién representaba mejor la voluntad de los afiliados. Y hoy vos podés decir, esta descripción nos indica que el Partido Socialista integra las alianzas de gobierno del kirchnerismo. No, el Partido Socialista no integra, nunca las integró. Puede haber algún dirigente que lo plantee, pero hoy, digamos, en el último proceso electoral nosotros intentamos ser parte de una tercera vía. Hoy hay un amplio debate, sobre todo a partir de la derrota del gobierno socialista de Santa Fe, pero no hay ninguna decisión de avanzar en un acuerdo con Alberto Fernández, más allá de poder estar de acuerdo con alguna política. Lo mismo que pasó con
con el gobierno de Néstor Kirchner, que se votó a favor de la ley de medios, de la estatización del FJP, de la estatización de YPF y de aerolíneas, pero después hubo un fuerte enfrentamiento legislativo y político, y bueno, eso significó además el ataque del gobierno nacional hacia los gobiernos de Santa Fe. O sea que no hay ese debate. Hoy hay un debate centralizado. ¿Vos que el gobierno nacional no acompañó al gobierno de Santa Fe? No solamente que no lo acompañó, sino lo atacó duramente por el tema del narcotráfico, de la inseguridad. Hay que recordar las palabras de Larroque diciendo el narcosocialismo, digamos, ¿no? Una cuestión muy dura, ¿no? Hoy digo, hay, digamos, ante la crisis, porque estamos en una crisis interna muy importante, hay sectores que, bueno, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que son aliados de Rodríguez Larreta, hay provincias donde han acompañado sin un apoyo explícito, pero al frente de todos, y hay un sector que digamos, que el sector que yo pertenezco, que lidera Néctor Polini y Rubén Giustiniani, que tenemos claramente, obviamente, no estamos ni con ninguno de los lados de la grieta, y cuestionamos y vamos a seguir cuestionando las cosas que nos parecen cuestionables. Conocemos al kirchnerismo, bueno, así que sabemos las cosas que son capaces, y bueno, si hay recordemos, Carlos, porque parece que todos hemos vivido la misma historia, pero obviamente algunos con más intensidad que otros, y además hay gente muy joven que esto no lo tiene muy claro. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación, llega con un bajísimo porcentaje de votos y comienza todo un trabajo para consolidar su poder a partir de lo que él llamó la transversalidad. ¿Recordás un poquito de qué se trató esa transversalidad? Sí, porque Néstor Kirchner llega a la presidencia prácticamente sin estructura política y trató de captar, bueno, sectores, organizaciones sociales, movimientos barriales y partidos políticos. Y hubo un intento de sumar en su momento, bueno, a Aníbal Ibarra, a Martín Sabatella, que bueno, después ambos se sumaron al kirchnerismo, y hubo un intento ofreciéndole espacios a dirigentes socialistas. En el 2005-2006 le ofrece a Héctor Polino la Secretaría de Medio Ambiente. Polino lo que hace, digamos, en una decisión muy inteligente, lleva el debate dentro del Partido Socialista, aunque era un ofrecimiento personal, y bueno, la conducción del partido de ese momento debate la situación y decide no aceptar el ofrecimiento, y Héctor Polino rechaza el ofrecimiento porque el partido no lo convalidaba. Ese fue el primer intento de sumatoria. Como fracasó ese intento, siguió con la política de cooptar dirigentes, y bueno, y así coopta a Basteiro en el 2006, a Jorge Riva en el 2007, junto con la provincia de Buenos Aires. Fuimos muchos militantes del socialismo de la provincia de Buenos Aires que resistimos el embate, y bueno, y sufrimos obviamente las consecuencias y los apretes de los sectores que se sumaban al gobierno, pero bueno, o sea, a veces hay que resistir, hay que saber resistir, y así Carlos, resistimos y salvamos el partido, ¿no? Porque esto puede ser importante. Estamos viendo la evolución del socialismo desde la perspectiva argentina, pero el socialismo forma parte de la Internacional Socialista, ya sea como miembro activo o como observador. Acá en la Argentina, digamos, un elemento muy influyente del movimiento internacional es la Fundación Friedrich Ebert, la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Cómo juega la Fundación y la Internacional Socialista en este proceso?
Y bueno, a ver, desde afuera, no, desde fuera del país, inclusive en el proceso del gobierno de Cristina y de Néstor, y bueno, yo, como me tocó ser secretario general del Partido Socialista, asistía a muchos encuentros internacionales y desde afuera se lo veía al gobierno kirchnerista como un gobierno progresista o de izquierda, y nosotros teníamos que explicarle por qué no éramos parte de ese gobierno. Y la Fundación Eber trataba y trata, y las hace hoy, seminarios, eventos, con sectores afines o miembros del gobierno y sectores del socialismo. O sea que esa visión internacional, no solamente de la Fundación Eber, cuando en su momento los gobiernos de Pepe Mujica, de Lula, siempre teníamos que ir a dar explicaciones nosotros, ¿no? Después la Internacional Socialista se ha derechizado, donde hay partidos que son parte de gobiernos o de coalición con la derecha o gobierno completamente de derecha. Entonces hoy hay una crisis en la Internacional Socialista, el socialismo tiene un rol, el socialismo argentino tiene un rol muy activo, porque muy activo en el debate, sin ninguna incidencia institucional, porque en la Internacional Socialista está la Unión Cívica Radical, que forma parte del gobierno de Cambiemos, forma parte de Cambiemos, un gobierno de derecha. Entonces, ahí hay una situación, y se han creado otros ámbitos por afuera de la Internacional Socialista, tratando de, bueno, que la Internacional Socialista sea representativa de las opiniones y de los proyectos de izquierda en el mundo. Eso ha generado muchos conflictos, por ejemplo, cuando fue la primavera árabe, donde la gente reclamaba más participación y el gobierno era parte de la Internacional Socialista. Y el actual presidente de la Internacional Socialista prácticamente tuvo que renunciar al gobierno de Grecia por los hechos de corrupción. O sea que bueno, lo que pasa es que queda todo bastante mezclado, ¿no? Parece un cóctel molotov esto, porque ¿con quién estamos? ¿Con Maduro? ¿Estamos con el gobierno el exiliado ecuatoriano? ¿Estamos con Evo Morales? O sea, hay un descalabro a nivel de dónde te ubicás respecto del concierto internacional, ¿no? No, claro, por supuesto. Nosotros, digamos, respecto a lo de Maduro y Morales, uno puede, digamos, lo primero que tiene que hacer es que los procesos de cada país, nosotros siempre hemos sostenido que eso depende de cada país, ¿no? Nosotros creemos en la democracia, o sea que no hay socialismo si no hay democracia. Y no hay democracia si no hay igualdad. Sobre esa base, nosotros analizamos la realidad del mundo. Y la verdad que es muy complejo, porque uno puede entender algunos procesos históricos, por ejemplo, cómo llega Chávez al poder. Ahora, cuando uno analiza el gobierno de Chávez, es otra cosa, ni hablar del de Maduro. El respeto a los derechos humanos para nosotros es un eje fundamental, y eso nos costó que fuéramos separados del Foro de San Pablo, un organismo internacional latinoamericano donde tiene gran peso el Partido Comunista de Cuba, y fue separado el Partido Socialista de ese ámbito porque impulsado por sectores del kirchnerismo. Que no, por cuestionar a Maduro. Ni siquiera se planteó eso, no. Fue cuando Wiener dijo, si fuera venezolano votaría contra Maduro, ya no me acuerdo. A Capriles. A Capriles. Bueno, eso, con esa declaración de 20 segundos, nos llevaron a un tribunal interno, del cual me tocó ser testigo, y bueno, yo era representante del partido en el Foro de San Pablo y tuve que salir a defender la posición del Partido Socialista y bueno, y tomaron la decisión de separarnos,
lo que se llamaba el grupo de trabajo, ¿no? De la conducción, no del foro, sino de la conducción. Y eso impulsado por funcionarios del gobierno nacional. No sé si de Cristina, creo, en ese momento. Carlos, una pregunta que también me parece que es importante, porque fue lo que genera el problema más importante que se soslaya, que es la cuestión de Medio Oriente y de Israel. ¿Cuál es la posición del socialismo hoy respecto a esa cuestión? No, la posición, digamos, ahora histórica, condenamos todo acto de violencia que se genera por parte de Israel y, bueno, por algunos grupos árabes. Nosotros siempre apostamos por la paz. Hemos denunciado cuando hubo violaciones de los derechos humanos en Israel y con Palestina. Estamos de acuerdo con la existencia de ambos estados, que tienen que ser los dos estados, y todo en el marco de la resolución de las Naciones Unidas. O sea, nuestra posición es clara en ese aspecto, siempre lo fue, y bueno, y eso obviamente ha generado muchas veces algunos cuestionamientos, como cuando impulsaron la condena al genocidio armenio y venía el embajador de Turquía a hablar con los dirigentes del Partido Socialista, o con el movimiento saharaui de Marruecos. O sea, bueno, uno cuando toma algunas decisiones, opiniones políticas, todo tiene consecuencias, pero en el caso de Medio Oriente hay que luchar por la paz. Lo fundamental es luchar por la paz y el respeto a los pueblos que deben convivir y coexistir en los ámbitos que les corresponde, y terminar con las anexiones, las represiones, las muertes. Eso siempre ha sido nuestra posición. Carlos, ¿vos estarías en condiciones de decir que los partidos políticos están en un proceso de refundación o nos tenemos que contentar con que se vayan extinguiendo? Porque ya no tenemos partidos con una ideología, con un programa, partidos en donde haya debate interno, donde la gente pueda ir a debatir ideas y llegar a algunos consensos. Yo creo que tenemos que ir a un nuevo sistema de partidos políticos, porque, digamos, por acción o por omisión, pero, digamos, o por la meditación de las candidaturas individuales, inclusive con la cuestión de las PASO en su momento, que se discute más candidaturas personales que proyectos políticos. Y esto también le cabe al socialismo, o sea, el socialismo para mí, tiene que retomar un poco sus ejes fundacionales y su trayectoria y pensar en plantear un modelo de país diferente, que hay muchas cosas para cambiar. Ustedes hablaban ahí del proceso de las grandes ciudades. En el Gran Buenos Aires vivimos un área metropolitana y son dos modelos, en la ciudad por un lado y el Gran Buenos Aires por el otro, pero son parte de la misma ciudad. Y bueno, en algún momento habrá que plantearse un cambio institucional para que esa realidad se refleje en lo institucional y que haya política de Estado que resuelva el problema de ambos lados de la General Paz. Pero creo que hay que crear un nuevo sistema. Por ejemplo, hay partidos que hoy tienen 3, 4 millones de afiliados, y bueno, pero cuando van a una elección no movilizan más de 20 o 30 mil, cuando hay elecciones. Casi ningún partido tiene elecciones internas, democráticas, donde decidan los afiliados. Nosotros nos tocaba... Los partidos políticos son máquinas electoralistas que no hacen un trabajo de partidos entre elección y elección. Se ocupan de sus afiliados o de la gente que pretende que los vote un poco antes de la elección, pero no hacen un trabajo de partidos. No, aparte hay que transparentar el financiamiento de la política, porque más allá de lo formal que hay, bueno, todos sabemos cómo se financian las campañas electorales, los recursos reservados, los recursos legislativos. No, hay que un sistema absolutamente distinto y tomar ejes.
tomar ejes de acción que tengan que ver con las nuevas demandas sociales. Hoy, digamos, hay demandas que apenas los partidos empiezan a tomarla, como es la cuestión de la defensa del medio ambiente, la ecología, discutir un modelo productivo, un modelo de desarrollo. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos y los partidos de gobierno bueno, terminan siendo una maquinaria que absorbe todo y que enfrenta un dilema, como nos pasó en el 2019 y posible nos pase en el 2021, que digamos, o estás con el gobierno o estás contra el gobierno, pero no discutís ninguna idea. Ah, no. No, solamente a favor o en contra, pero no tengo ninguna idea para desarrollar. No nosotros, por ejemplo, en lo partidario interno, nosotros, bueno, tenemos una figura como Polino que representa la lucha permanente por la defensa de los consumidores, de los usuarios, de los trabajadores, que ha generado, y que cuando le tocó ser legislador siguió la misma línea y siempre luchó contra la corrupción, fuera de gobernara quien gobernara. Bueno, para nosotros esos son los valores. Creo que eso representa lo que nosotros queremos que represente el Partido Socialista. ¿Y vos crees que el Partido Socialista va a estar a la altura de las circunstancias respecto de la democratización interna que necesitan los partidos? Que los partidos se integren por más mujeres, por más jóvenes, porque veo que hay un envejecimiento de los grandes popes del partido, pero no sé si lo integran jóvenes y mujeres que puedan darle un aire fresco al partido. No, hay excepto, digamos, bueno, dentro del partido las mujeres y fuera también las mujeres socialistas han luchado y combatido, y hay compañeras que han dejado muy bien sentado ese planteo. Siempre, bueno, cuando hay que discutir las cuestiones de los espacios de poder interno, bueno, las cosas se ha complicado. Bueno, sabemos algunos que venimos planteando la igualdad dentro del partido hace muchos años. Formalmente está, pero todos sabemos que a las mujeres les cuesta mucho más. Y lo mismo le pasa a los jóvenes. Había algunos dirigentes un poco misógenos, sin hacer nombres. No, hay y hubo. Lo que pasa que no es políticamente correcto decirlo para algunos. No. Yo siempre he tenido una posición en eso, digamos, muy clara, y más de una vez me corrí de algún lugar para que accediera alguna compañera, lo personal, porque más allá del que nadie me lo pedía, pero dije, bueno, vos decís la igualdad, bueno, en algún momento la tenés que practicar. Bueno, así que en eso estamos en una sociedad misógena, o sea, digamos, no venimos de otra sociedad. Bueno, hoy la juventud ha avanzado mucho en eso, los sectores juveniles del partido, muchos de ellos formados en el gobierno de Santa Fe, que han tenido espacios institucionales y con luchas fuera del partido. Es un poco lo que a mí me pasa en Vicente López. A mí me reconocen más por lo que he hecho que por ser socialista. O sea, me reconocen por lo que he hecho legislativamente y que sigo haciendo en defensa del medio ambiente, los reclamos de los vecinos, de la transparencia, aunque no tengo ningún cargo institucional. Pero bueno, yo creo que la militancia social también es una manera de construcción política, y ahí es el desafío de los partidos, es cómo se articula las demandas sociales y los movimientos sociales con los partidos políticos. Carlos, te quiero señalar una cosa que me está preocupando a mí. En la Argentina tenemos una serie de cuestiones sociales que no se resuelven. Por ejemplo, no hemos resuelto el problema del desempleo, no hemos resuelto el problema de la desnutrición, no hemos resuelto el problema sanitario, y se van sumando nuevas cosas que van apareciendo como consecuencia de la evolución moral de la humanidad. Por ejemplo, vos hablaste del ambiente. Yo les recuerdo a ustedes que hace poco tiempo
hubo una exposición rural donde aparecieron gente que es vegetariana o vegana y cuestionando el consumo de carne animal para alimentar la población. Esto puede parecer una soncera, pero si vos vas, por ejemplo, hoy a Europa, te vas a encontrar que hay ciudades donde el movimiento vegano es enorme. Hay una enorme cantidad de restaurantes, de producción de alimentos que no tienen productos animales. Y hay un cuestionamiento muy serio del punto de vista sanitario que conecta las pandemias que hemos sufrido con los criaderos de animales, por ejemplo los porcinos, la SARS, que fue la famosa gripe aviar, la famosa gripe porcina, y ahora el tema del COVID que vino por un mercado de China, de que consumían animales salvajes. Ese tema que está en el candelero, hoy no lo toma ningún partido político. No se considera, y creo que va a ser un tema que va a mover, y ya está moviendo a mucha parte de la juventud y de la población. Yo comparto absolutamente eso, por eso yo planteaba un modelo de desarrollo distinto. Yo, obviamente, todos los procesos de extractivismo, ya sea de minerales, extractivismo urbano, la producción agrícola, es un modelo de producción que hoy el mundo no soporta, a pesar de que hay enormes intereses económicos. Hoy escuchaba la venta de unas tierras en La Rioja, tierras fiscales y una reserva para hacer un emprendimiento minero. O sea, y cambian los gobiernos y todos apoyan la megaminería, Vaca Muerta, cuya contrato con Chevron fue un verdadero escándalo, YPF Chevron, en el gobierno de Cristina, defendido por Macri. O sea, cambian los gobiernos, pero... Sí, pero ¿te acordás quién era el que estaba en contra de todo eso? Un señor que se llama Pino. ¿Y dónde está? Ahí, Pino? por supuesto, Pino Solana, y en su momento le tocó, junto con él, a Rubén Justiniani, tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para conocer el contrato que tenía Chevron con YPF, porque se lo negaban. Y todo el uso de los agroquímicos. Claro, pero de eso se olvida, y por formar parte de un gobierno, porque te pagan un sueldo, interesante el sueldo obviamente, claudicás. Y pero no todos actuamos igual, nada más que algunos son mucho más conocidos, pero yo creo que uno tiene que mantener estos planteos, y va a haber un proceso, la Argentina siempre basó su desarrollo económico en un proceso agrícola-ganadero y no en un proceso industrial. Y además hay que plantear un industrial sustentable y defender los recursos naturales. Hoy aparece el tema de los humedales por los incendios sobre el Paraná, pero este problema de la destrucción de los humedales no es nuevo, ¿no? que se ocurrió ahora. Y yo creo que con la pandemia, creo que hay mayor conciencia ambiental, y por supuesto, para cambiar el modelo productivo hay que enfrentar muchos intereses. Dependerá de de la sociedad, de los partidos políticos y de los gobiernos poder hacer valer esos principios. Recuperar entonces aquel modelo que tenía el Partido Socialista de los lugares de encuentro, ¿no? Para poder en todo caso hacer capacitación, formación de cuadros para que los jóvenes que se vayan integrando conozcan no solo la ideología, sino las nuevas propuestas para el siglo que se viene. No, porque los jóvenes traen nuevas demandas, y las demandas que existen, a veces hay situaciones que se dan, que favorecen que esas demandas sean masivas. Pasó con el tema del matrimonio igualitario,
pasa con el tema de la lucha de las mujeres, que hoy los partidos no pueden obviar y ya sacar una foto donde hay 6 hombres sentados ya... Sí, pero... No es problema. Ya es, digamos, algunos dicen, no, che, busquemos una mujer que aparezca. A pesar de que vos ves que todos los jefes de bloque de la Cámara de Diputados de la Nación son todos hombres. Para decorar un poco. Son todos hombres. Sí, como para decorar, o sea, una cosita, para mostrar algo, para que no se hagan... El problema es que digamos, clima y yo creo que hay una presión social muy grande de los jóvenes, de las mujeres, del movimiento de jóvenes por el clima. Nosotros tenemos un conflicto ambiental en Vicente López y la verdad que el mayor apoyo tenemos los jóvenes por el clima. Muchos de ellos ni conocen el lugar que están reclamando, pero hay una conciencia social. Sí, es un mundo que todavía estamos discutiendo temáticas en la Argentina del siglo XIX sin resolver y tenemos encima del siglo XXI. Es una tarea ciclópea la que van a tener que enfrentarse. ¿Cómo es el trabajo? Políticas, digamos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? La producción. Y no la podés resolver más a escala humana, una producción más a escala humana. Pero bueno, obviamente hay que estar decidido a enfrentar a tremendos intereses que han hecho las grandes ciudades, las grandes urbes, y que hoy no tienen posibilidades. Digamos, pasa acá en toda el área metropolitana, enormes problemas, no solamente sanitarios, de infraestructura, y bueno, yo escuchaba hoy al presidente hablando de las obras, los caminos que van a hacer, y yo preguntaba, no dijo una sola palabra de hacer un ferrocarril nuevo. O sea, bueno, seguimos con los viejos modelos de concentrar todo en Buenos Aires. En un país con esta extensión, en un país con esta extensión que no estemos hablando de ferrocarriles, y como decimos, parece que falta mucho para el siglo XXI, pero estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI. Y algunos no vamos a llegar al 22. ¿Cómo? Y algunos no vamos a llegar ni a la mitad del siglo XXI. Carlos, escuchame una cosa. Mirá, Liliana, pero, Carlos, ¿vos crees que... tenemos un problema de tiranía temporal. Sí. Así que yo creo que te vamos a invitar para una segunda ronda de esto, porque cuando quieran. Porque no está agotado ni mucho menos el tema, ¿no? No, saben lo que los respeto y somos amigos de hace muchos años, así que seguramente en cualquier momento me pueden llamar y estoy a disposición. Bárbaro, Carlos. Así que te vamos a despedir ahora. Gracias, Carlos, para que nos ilustres un poquito más la Internacional Socialista y algunas otras cosas. Bueno, dale, cuando quieran. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, me quedé un poco tranquila con esto de que no todo el Partido Socialista ha sido fagocitado por el kirchnerismo. No, es muy compleja la situación y creo que es muy compleja también el abanico ideológico de lo que está bajo el rótulo de socialismo, porque tenés la socialdemocracia, sectores que son laboristas, grupos que son marxistas ortodoxos, algunos que son de la nueva izquierda. Es decir, es muy amplia el esquema y son muy diferentes las propuestas, que son difíciles de articular en un solo partido. Pero para no perdernos, ya casi al terminar, porque estamos a 2 minutos de ello, te propongo que escuchemos nuestra canción de despedida. ¿Te parece bien? Sí, y recordá un poquito por qué nosotros tenemos el Bella Chau como canción de despedida y qué sería lo que nosotros nos planteamos con el Bella Chau. Y mirá, nos planteamos una libertad de pensamiento. Fue la lucha de la resistencia italiana contra la dominación fascista. No era el himno de los partisanos
solamente del Partido Comunista, sino que fue el himno de todos los partisanos. Y esta idea es, bueno, que hay que luchar por la libertad, y eso es inevitable. Así que esta es mi idea del Bella Ciao. Sin que la libertad y la igualdad estén en andariveles distintos, pero qué curioso que volvamos a caer en esto de libertad o igualdad, o ambas cosas a la vez. Y no te olvides de la fraternidad, que sin ella las otras dos vértices del triángulo caen. Así entonces que, bueno, apostamos a más partidos, mejores partidos, y no nos contentamos con que se extingan. Intentaremos que crezcan. O que nazcan unos nuevos, ¿no? Porque el proceso tiene que seguir siempre con el ciclo de nacimientos, muertes, nacimientos, muertes. Así es. Recuperaremos entonces las manos limpias y las uñas cortas. Exactamente. Hasta el próximo jueves, Ganora. Hasta el próximo. L'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.